Hola querida familia, buenos días, buenas tardes. Gracias por acompañarnos un viernes más aquí en nuestro programa que hacemos con tanto amor de Cábala Urbana. Bienvenido, Mario. Gracias, gracias. La verdad, un placer siempre estar aquí y bueno, un viernes más. Un viernes más y un viernes muy especial, porque hoy estamos en la víspera de Yom Kippur, del Día del Perdón, uno de los días más sagrados para el pueblo de Israel, y por eso elegimos hablar, ¿no?, de este espíritu del Día del Perdón, qué significa, no deberíamos pensar en el perdón todos los días de nuestra vida, ¿por qué tenemos un día específico? ¿Y qué es lo que ocurre? Mario, ¿querés contarnos un poco y vamos comenzando a charlar? ¿Cómo no? Desde el punto de vista de la Biblia, en el texto de la Torá, aparece que hay 10 días, que se llaman los 10 días terribles, donde desde el punto de vista de la Kabbalah se analiza cada sefirá y todos los desequilibrios en cada sefirá, desde Rosh Hashanah, desde Año Nuevo hasta el Día del Perdón. En el Día del Perdón se cierra el proceso, es decir, en realidad el Día del Perdón marcaría como un día de resultados, como un día de introspección, donde se hace un ayuno completo de bebida y de comida, y donde lo que se hace justamente, y siempre nosotros estamos hablando en temas de Kabbalah, del tikkun, de la rectificación, de producir un mejoramiento en el carácter de la persona, el refinamiento, lo que se hace aquí es justamente ver cuáles son los desequilibrios, qué desequilibrios hemos cometido frente a algunas personas que pudiéramos haber ofendido. Se le tiene que pedir perdón a aquellas personas que creemos haber ofendido, inclusive a personas que se pudieran haber sentido ofendidas, pero que nosotros no sabemos que se sintieron ofendidas. Por lo tanto, hay un pedido de confesión general de los desequilibrios, que empieza hoy a las 19 horas, 18:45 en cada país. Hoy coincide justamente con el Shabbat, es decir, que hay Shabbat y hay Yom Kippur al mismo tiempo. Eso no sucede todos los años, pero este año sucede, con lo cual se encienden las velas del Shabbat, pero después empieza el ayuno, no empieza la cena. Pero sobre todo yo quiero dejar aclarado el objetivo de este día. Muy bien. Objetivo que a las personas de cultura cristiana les va a sorprender cuando diga que el Yom Kippur está en el Nuevo Testamento. A ver, que nos cuente Mario de qué se trata. Claro, claro, porque es verdad, Yom Kippur es una festividad judía, pero es verdad que el cristianismo, cuando nació, ya sabemos, era totalmente judío. Exacto. Y en la carta de Santiago, yo la verdad no recuerdo capítulo 3 o 4, estaba al final, la carta de Santiago es pequeña, dice, confesaos los unos a los otros. Es la confesión pública Es que la confesión de los pública pecados. es el día del perdón. Claro. Es decir, en el Día del Perdón se hace la confesión pública de las transgresiones. Esa confesión pública, Santiago, que era judío, le escribe en la carta de Santiago, y entonces pasa el Día del Perdón al mundo cristiano como confesión pública, no como un día en particular, y luego la Iglesia en el siglo V cambia el confesionario, la confesión privada. Quiere decir que el confesionario de la Iglesia Católica proviene de Yom Kippur. Ah, bueno, no me sorprende porque en realidad estamos hablando de, en este caso de Santiago, el hermano del Señor, que era judío, ¿no? Al igual que todos los seguidores de Jesús, el propio Jesús, y cómo después esto se ha ido adaptando. Y sabes que esto me hace recordar a un pasaje de Mateo 5, del 22 o 23, 24, donde justamente hablando del arrepentimiento, ¿no? Hoy es un día de introspección para pensar en un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento de corazón, revisar aquellas cosas que tal vez hemos hecho mal, o como Mario recién muy bien explicó, que tal vez uno sin querer ofende a alguien, no con una intención, pero estas cosas está muy bien y este es un día específico. Y Mateo allí dice, si estás yendo al altar a llevar tu ofrenda y en el camino recuerdas que estabas peleado con tu hermano, mejor deja la ofrenda a un costado, ve a arreglarte con tu hermano y vuelve. Es que Jesús lo que está diciendo ahí es lo que decimos en la tradición judía claramente, es decir, antes de ir a hacer la ofrenda al templo de Jerusalén, ¿de qué te va a servir la ofrenda si sigues peleado con tu hermano, ¿no? Exacto. Y no le pides perdón. Ahora, hay algunas cuestiones muy interesantes, porque el tema es así, ¿no? Yo veo a una persona, le pido perdón, me dice no te perdono. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es decir, ¿qué pasa? Bueno, lo tengo que pedir por segunda vez. Sí, yo sé la respuesta, pero no la voy a decir para que la cuente Mario. ¿Qué pasa por tercera vez? ¿Lo digo? Sí, la de ver. Bueno, si la persona, uno va genuinamente por 3 veces a pedir perdón y la persona no quiere perdonarnos,
En la tradición judía se dice que Dios ya te perdonó. Claro, porque en realidad ahora el que tiene la transgresión es el otro por soberbia. Claro. Es decir, el otro está como vengándose. Entonces, si el otro tiene soberbia de no aceptar tu perdón, o el otro también te se está vengando por no Claro. darte el perdón, Mm, entonces ahora la transgresión se transfirió al otro. Ya tú fuiste humildemente a pedirle perdón claro. y el otro, en la primera pudo haberlo pensado, en la Mm, segunda lo puede pensar, pero ya pero en la ya la tercera tercera. y a tercera te estás como humillando. Entonces, ahora la transgresión ya la tiene el otro, no la tienes tú. Ahora, ¿qué pasa si de repente tú le tienes que pedir perdón a alguien y se murió? ¿Qué hay que hacer? Ah, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hay que ir a la tumba y pedirle perdón, Ah, muy bien. porque es un símbolo de que tienes que terminar cerrando algo. Es decir, algo no tiene que quedar abierto. Con lo cual tienes, por supuesto, sabemos que en la tumba no hay nada, el alma está en otro lado, Mm. pero como una especie de psicomagia tipo Jodorowsky, tienes que ir a la tumba a decir, te voy a perdonar porque no alcancé a perdonarte dado que te moriste en el camino. Es decir, hubo una muerte en el camino y no alcancé a decir A perdón. pedirte Yo perdón. creo que el tema de la confesión no es que me confieso y se terminó, estamos hablando de teshuvá, de cambio. Eso quería traer, eso porque, ¿sabés que eso es algo cuando yo hice mi proceso de conversión al judaísmo y el concepto de teshuvá para mí fue muy revelador, porque es un arrepentimiento. La palabra teshuvá significa arrepentimiento, pero lo que aprendí ahí es que en realidad el arrepentimiento, o mejor dicho, mejor expresado, teshuvá traducido es retorno a Dios. Así Es es. decir, que cuando yo me arrepiento genuinamente de algo que hice, algo que estuve mal, que sé que estuve mal, cuando voy, pido perdón, me disculpo, me arrepiento de manera genuina, de manera honesta, lo comunico a la persona, es que vuelvo a Dios. Qué fuerte que es esto, Sí, ¿no? muy fuerte. Y además, fíjate, el Día del Perdón empieza con una canción muy emotiva, se llama el Mm, Kol Nidrei, y en el Kol Nidrei, el rabino que canta, el cantor, el Kol Nidrei nació cuando la persecución de la Inquisición en España, ajá, donde mucha gente tenía que, digamos, ocultar su fe para que la Inquisición no le mate. mm, Pero llegaba, por ejemplo, a Ámsterdam o llegaba a Burdeos, a Bayona, a las comunidades, podríamos llamar de cierto modo libres, y la comunidad los recibía. ujú, Entonces, ¿cómo los recibía la comunidad? Había una declaración y decía la Santa Congregación, con el permiso del Padre Celestial, abre las puertas de esta comunidad a todos los transgresores, ujú. sin saber las transgresiones que han realizado, porque muchos venían que vaya a saber qué había pasado con la Inquisición, qué habían declarado contra su fe, qué les habían obligado a hacer. Por lo tanto, hay algo que me parece clave y si nosotros lo extrapolamos a todas las transgresores, que al final somos todos los que tenemos Sí, claro. desequilibrios, es algo muy bonito que dice la congregación, aceptamos a todos los que quieren retornar. Es decir, no es que esta comunidad somos todos justos y acá no faltó Claro, claro, nadie. No, no. claro. Sabemos que hemos transgredido, sabemos que hay desequilibrados, sabemos que estamos todos desequilibrados y entonces dice la Santa Congregación, aceptamos a todos los transgresores que entren en la comunidad y que se unan al rezo. Es como podríamos decir que ya ahí hay como absolución, pero no Claro. absolución de un poder, sino de la comunidad que los hace participar dentro. Y por eso, para mí, el Kol Nidrei es una canción muy bonita. De Mm. hecho, bueno, yo La estábamos escuchando hace un estábamos ratito. escuchándola en la tradición judía española, porque es realmente un acto muy emotivo que nos hace recordar no solamente la confesión pública, no solamente que estamos reparando nuestros desequilibrios, sino que también siempre hay oportunidad de retorno. Es decir, que de todos aquellos que vayas a ver, hermanos que están perdidos, en donde la congregación no está mirando si usted puede entrar, si usted no puede Claro, entrar, claro, usted claro, bebió, usted no bebió, usted se drogó, no hay juicio. Y por claro. lo tanto la congregación acepta a todos aquellos transgresores durante el año y entonces uno hace teshuvá, ¿no? Uno lo que hace es comenzar el camino del retorno. Y Ah. en cierto modo hay también otro tema Ah, que sí, me parece a ver. central en el Día del Perdón y es el tema del ayuno. Porque el ayuno no es un ayuno solo de comida, sino de bebida.
Y entonces hay un símbolo en este ayuno, Ujú. porque sabemos que cuando uno ayuna pierde grasa. Claro, ¿cómo era la ofrenda en el templo de Jerusalén? Con la grasa de los animales. Entonces nosotros al hacer ayuno estamos ofrendando nuestra grasa. Mm. Entonces estamos ofrendando materia. ¿Se entiende? Sí, Estamos sí, sí, ofrendando sí. parte de nuestra Parte de nuestra materia. materia, Parte de nuestra claro. materia. Quiere decir que el ayuno no es un tema de dieta, de bajar de peso, sino que es una simbología de estoy entregando algo al templo de Jerusalén, templo de Jerusalén celestial. Sí, sabes que ¿Qué cuando, miedo te da? Me sí, está es muy mirando. fuerte, como que vamos perdiendo materia. Y yo digo, pero es que Dios necesita que nosotros hagamos estos sacrificios. Perdón, Oh, perdón la interrupción. a ver qué pasó. Dios no necesita nada. Correcto, por eso Lo digo, pero necesitamos quería. nosotros. Bueno, ahí va, ahí va, ahí Claro, va. claro. Es que vieron, esto nos pasa con Mario, que parece que nos vamos leyendo la mente, nos anticipamos lo que uno va a decir el otro. Entonces, yo iba a hacer esta pregunta: ¿acaso Dios necesita que hagamos ayuno? ¿Acaso Dios, cuando teníamos el templo de Jerusalén, necesitaba que fuéramos a llevarle palomas, animales, la sangre? No, no, Dios no necesita sacrificios. Y se dice que cuando nosotros ayunamos, en realidad lo que también hacemos en este ayuno es demostrar que podemos controlar y manejar como nuestros instintos más primarios. Pero esto que tú planteas sucede en todas las religiones, es decir, Ah, sí, por ¿Dios supuesto. necesita que el católico vaya a misa? No. ¿Dios necesita que yo ayune? O el ayuno jueves y viernes santo, que no se puede comer Por eso carne. es decir, No ¿Dios es, necesita que el musulmán vaya a la Meca? No. Es no, decir, Dios no Dios no necesita necesita nada. nada. Por eso Dios no necesita nada, pero sí lo necesitamos nosotros. Sí, Sí lo necesitamos nosotros, cada uno con su camino, con lo cual está muy claro. bien, ¿no? Los budistas con su camino, cada uno con su camino. Y yo creo que voy a ser un poco más radical, inclusive los agnósticos, los ateos, todos están en un permanente mejoramiento personal. Claro que Cuando sí. una persona, más allá de la creencia en Dios, puede no creer en Dios, está en el mejoramiento personal y se está corrigiendo, Ujú, está haciendo Yom Kippur, claro, está haciendo Teshuvah, está haciendo exacto. Suticum. su regreso al origen. Muy bien, su tikkun, cuidado. Sí, tantos Ya, años y algo de cábala ya, aprendí, tanto escuchar, escuchar. está haciendo su tikkun, pero esto va más allá de la Sí, creencia. sí, Esto quiero claro, decir, claro. es decir, una persona Independientemente de la religión o de de la la creencia creencia, de la espiritual que cada una relación. persona pueda tener. Alguien viene, es ateo y está mejorando, está refinando su personalidad, está haciendo, como bien dijiste, su proceso de tikkun. Esta persona está haciendo Yom Kippur. Claro, Claro, es decir, en realidad Yom Kippur, el Día del Perdón, tendría que ser todo el año, todos los sí, días. Nosotros en claro. la Cábala, cuando hablamos de la rectificación, no lo hacemos solamente este día, lo hacemos todo el Claro, hay año. que Pero trabajarse todo el pero a año. veces no viene mal frenar y decir, voy a dedicar, no ir al centro comercial, no ir a hacer otra cosa, voy a dedicar este día consagrado, Ya, ¿no? muy Consagro bien, este día para mi autorreflexión, para saber a dónde va mi vida. muy bien, me encanta. Algunos sabios inclusive dicen que Yom Kippur es como la muerte. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando llega el día de la muerte de una persona, hace como una confesión muy fidedigna, porque ya no tiene más tiempo, ¿ok? Ajá, Entonces, se produce en el Yom Kippur como la extrema-unción. claro, Es decir, vamos como al extremo. Queremos renovarnos, queremos nacer de claro, nuevo, claro, y claro, por eso te lo iba a decir. tanto, lo que está pasando a partir de hoy de las 6 de la tarde, 6:45, 18:45, es que comienza nuestra muerte al nuevo nacimiento. Me Por ese encanta. motivo, Yom Kippur tiene que ver también con una especie de resurrección. Es decir, todo judío siente hoy la resurrección de su alma a un nuevo sujeto, a la Neshama, a lo que realmente es en esencia. Me encanta esto que traes de resucitar y esto me lleva automáticamente a reflexionar en el Evangelio de Felipe, porque es el propio Felipe que dice que en realidad no se resucita después de muerto, sino que se resucita en vida. Es como si volviéramos a nacer, a renacer cada año, Totalmente. Esto ¿no? entra en línea con el Día del Perdón. Claro, En exacto. el Día Bueno, del Perdón, Felipe también era judío, pero era entonces judío. es lógico que haya dejado esto. Por Y eso, una cosa, Mario, me gustaría también no olvidarme, porque hay dos cosas que me gustaría comentar, que nos cuentes, ¿no? Por un lado, que en el Día del Perdón también nosotros podemos repactar, si se quiere de alguna manera. Puede ser que nosotros este año hagamos un pacto, ahora que hacemos el Día del Perdón,
y hacemos una promesa, que por ahí durante el año no la pudimos cumplir. Entonces, en este Yom Kippur pedimos perdón por esas promesas que no pudimos cumplir y podemos como renovar el pacto de nuevo. ¿Es así? Es así, por una parte, pero también dentro de la tradición judía y la cábala en general, existen dos palabras en hebreo que se llama bli neder, porque a veces no hay promesas que nosotros podemos cumplir por nuestra voluntad, sino que a veces hay ciertas circunstancias que esto que supuestamente queríamos hacer no se pudo hacer. Claro. Bli neder en hebreo quiere decir sin compromiso. ¿Por qué? Ajá, Porque si yo me comprometo con alguien y hay un terremoto y no llego, claro. entonces hay algo que no tiene que ver conmigo, que tiene que ver con Algo el sistema, externo. algo externo. Entonces yo ahí, claro, yo no soy responsable de que algo externo haya cortado. Entonces durante el año y siempre que digo, bueno, voy a ir a esta reunión, y en hebreo decimos blineder, sin que me comprometa si hay factores externos que me impidan llegar. De Por supuesto, yo acuerdo. haré todo lo posible por llegar a la reunión, ¿no? Pero de repente hay una obstrucción de tránsito, una huelga, un corte de rutas, no sabemos qué hay, y de repente yo me encuentro que no llego a esa reunión y yo puedo pedir disculpas, pero no fue mi intención, yo estaba a tiempo para llegar eventualmente a esta reunión. Y hay ese factor externo que no me pertenece a mí, por lo tanto yo cuando decimos líder sin compromiso es tomando en cuenta factores externos que la divinidad pone en el camino de cada uno Claro. y que uno no es responsable de esto. Ujú. Por lo tanto, en este sentido, yo ahí, digamos, probablemente esta clasificación de situaciones no entra en la confesión porque no me pertenece a mí esa responsabilidad. Es Claro. decir, no es una alteración de un desequilibrio mío. No, no, Fue un seguro. Ah, desequilibrio, de, podríamos decir, del sistema que hizo que me impida, digamos, llegar, ¿no? Entonces, claro, las promesas incumplidas que yo pertenecen a mi responsabilidad, sí, es así. estas sí, pero las promesas incumplidas que el sistema no me dejó llegar, donde yo no llegué porque el sistema me lo impidió, Ujú. estas no. Bueno, hay un montón de temas aquí, el día de Yom Kippur es larguísimo. Sí. Mañana tenemos, bueno, a partir de dentro de 2 horas empezamos un ayuno de 26 horas. Ujú. Comienza hoy viernes por la noche, ¿ok? Y se prolonga durante todo el día sábado, mañana, Ajá. hasta las aproximadamente 8:15 de la noche. Así que es un ayuno de unas 25 horas Y aproximadamente. sabes que, bueno, les comentamos a la gente, hay unas cuantas restricciones, no se pueden usar zapatos de cuero, no se puede uno bañar, no se pueden tener relaciones maritales, no se puede poner perfume. Bueno, hay una cantidad de, como antes contaba Mario, se hace ayuno, no se puede comer, no se puede beber. ¿Y por qué cuando terminamos o cuando se saluda por el fin de Yom Kippur, que hoy nos vamos a despedir con este saludo, dice, bueno, que seamos inscriptos en el libro de la vida? Así es, así es. Se llama, y se dice Gmar Hatimot Tobah, Ujú. que tengas un buen juicio, una buena sentencia. Es decir, Ah, porque aquí, mañana a las 8 de la noche se cierran las puertas del cielo. claro, Dios va a estar observando y, Es decir, la juzgando. simbología es que Claro, se cierra el juicio es cierto. mañana a las 8. Entonces, mañana a 8:15 hay que hacer todo lo posible, rectificar el máximo posible. Tenés mucho, mucho para rectificar, Mario. Vamos a ver si Mario Siempre, tiene una listita. A ver, yo te digo la a mía. ver, ¿cuál es la tuya? ¿La vamos a decir públicamente? No, pero si uno tiene mucho, si tiene poco, yo creo que uno siempre tiene cosas para Siempre tiene revisar. cosas para mejorar. Claro, Sí, mira, siempre. el Baal Shem Tov decía, el gran cabalista, ¿no? El fundador del movimiento hasídico, decía, la teshuvá, el Ujú. arrepentimiento, no es solamente por lo que hemos hecho mal, sino lo que no hemos hecho. Quiere decir que, cuidado, también hay que reflexionar sobre todo lo que pudimos haber hecho y no No hicimos. Por hicimos. ejemplo, podía ayudar a un pobre y no lo hice. Es Claro, decir, eso también lo tengo que reflexionar. sí, Si tengo que reflexionar sobre las omisiones que eso. desde el punto de vista de yo podía hacerlo, estaba en mis manos ayudar a un pobre y no pude hacerlo. ¿Cómo puede ser?
Bueno, está muy bien. Me parece que fuimos abordando como todos los temas, es precioso, por eso es el día más sagrado de la tradición del pueblo de Israel, del pueblo judío. Es un momento en el cual verdaderamente hacemos introspección, ¿no? Y revisemos en profundidad, sin temor, miremos esas transgresiones cara a cara para saber lo que hemos aprendido en estas circunstancias, lo que no tenemos que volver a repetir. Y mire, uno puede hacer una pregunta que me hicieron cuando tuve mi tribunal rabínico y me dijeron, bueno, ¿cómo uno sabe que en realidad aprendió la lección? Porque cuando la vida te vuelve a enfrentar a una misma situación, uno ya actúa de manera diferente. ¿Por qué? Porque si uno ya tuvo esa transgresión, ya pedimos perdón, ya supimos que hicimos lo incorrecto y la vida nos vuelve a presentar una situación similar, lo esperable es que nosotros ya hayamos rectificado esa conducta y no volvamos a operar, a obrar de la misma manera, ¿no? Así es, así es. Sobre todo esto, ¿no? Lo que has dicho. Y fíjate en la Edad Media lo que pasaba, que me parece que hoy ya se hace muy poco. En algunas comunidades todavía se hace. Pero en la Edad Media, antes de empezar toda la liturgia, el rabino de la comunidad salía y decía, si a alguien ofendí con alguien transgredí, con alguien que por favor pido perdón y que me diga cuál fue la transgresión. Y a veces en la Edad Media alguien se levantaba. Decía, Ajá. sí, sí, usted me hizo un día esto. O sea, en público, el Dice, pobre porque es rabino quedaba confesión, expuesto. no, porque es Bueno, confesión confesión pública. pública. Y entonces el rabino tenía que pedirle perdón a esta persona o viceversa, ¿no? Es decir, era en la Edad Media en serio la cosa. Claro. Hoy el rabino dice que me perdone el que le hice daño y todo el mundo se queda callado porque le tiene miedo a la vida, ¿no? Claro, nadie se va a levantar a decir. Pero me parece que es una tradición como muy interesante que todos los mensajes que hemos recibido en los últimos días es si te hice daño te pido perdón. Es Exacto. decir, que nos estamos como perdonando unos a los otros, Sí. como la confesión pública de Santiago. Con lo cual es también muy interesante esto, ¿no? Evaluar, no solamente es un tema de catarsis de lo que uno hizo mal, sino como vos bien decís, de reevaluar qué actitudes tenemos. Al final es el trabajo de refinamiento de la persona, ¿no? La Seguro. idea es como queremos ser mejores. Y Sí. queremos ser mejores de manera que estamos éticamente cada vez avanzando más. Yo creo que el Día del Perdón, como toda festividad, como toda conmemoración, es un trabajo muy interesante de introspección. Así es. La cuenta del Homer, por ejemplo, tenemos un trabajo de introspección muy grande. Son todas estas conmemoraciones, podríamos llamar excusas de limpieza espiritual, Ajá. si lo quieres llamar. Es decir, de una reevaluación. Que tiene un fin, Es ¿no? como cuando una empresa se reúne y vamos a evaluar qué está pasando, ¿no? Exacto. Entonces uno se reúne con sí mismo y dice, a ver, ¿qué está pasando? Me tengo que reevaluar. Quizás esto lo estoy haciendo bien, o no lo tendría que hacer tan mal, o tan regular, o mejorar. Bueno, Sí. es una evaluación personal que no viene mal cada año hacerse esta reevaluación para poder saber uno, bueno, cómo mejorar con los demás, Exacto. cómo mejorar con uno mismo. Y creo que al final de eso se trata, ¿no? De poder vivir cada vez mejor y cada vez en paz. Eso, para mí tiene mucho que ver con esto, de poder vivir en paz, de no cargar cosas o no cargar peleas con amigos, con familiares, con quien sea, o situaciones difíciles que no hemos cerrado. Entonces, bueno, aprovechar estos días para hacer ese momento de introspección y de reflexión. Y bueno, Mario, ha llegado el fin del programa, de este programa hermoso, ¿eh? Lo disfruté mucho. Muchas gracias. Dentro de 2 horas y media empieza nuestro ayuno. Así es. Que Dios nos ayude con las 25 horas, que podamos llegar hasta el final. Así Y a es. todos los que ayunan en este día les enviamos mucha bendición, mucha fuerza. Sobre todo, más que en la comida y bebida, si alguien se escapa, sabes que tengo una anécdota antes de terminar. Vamos, adelante. Que mi mamá no aguantaba el ayuno y 2 o 3 horas antes se escapaba a beber Ay, mi algo amor. porque decía que ella no se mareaba mucho. Claro. Otra cosa importante también antes de cerrar, embarazadas, niños Sí. menores de 13 años Sí. y enfermos no tienen que ayunar. Muy bien, Es decir, lo has aclarado. está prohibido. Es decir, una embarazada dice, yo quiero ayunar porque quiero hacer reflexión, prohibido. Una persona de mayor de 70 años y aquellos menores de 13, todos están prohibidos. Y personas enfermas que tienen que tomar medicamentos o que necesitan comer, prohibido. Claro. Es decir,
cuidado, Yom Kippur es un día de reflexión. Exacto. Hay muchos casos, hay muchas excepciones donde no se considera que justamente se viola Yom Kippur al revés, Claro. por justamente no comer. Es decir, hay casos donde no se debe ayunar obligadamente. Muy Esto me bien. parece interesante Sí, decirlo y muy a los importante. fines de que los niños, a ver, pueden practicar 3 o 4 horas, pero alguien que tiene 10 años, 11, lo bueno es que no realice el ayuno porque todavía no está preparado, Claro, digamos, para poder enfrentar un ayuno tan largo. así es. Así que bueno, Muy bien, nos despedimos, si Dios quiere, hasta el próximo encuentro de Cábala Urbana, deseándoles a todos un Shabbat Shalom y y también, Umar Hatimat Tová, que así es, tengamos una buena sentencia. amén, que así sea. Muchísimas gracias y nos vemos pronto si Dios quiere. Shabbat Shalom para todos.